Podemos entrar entonces en esta tarde en el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir meditando entonces en la palabra del Señor allí en el libro de Génesis. Estamos, el libro de Génesis de Bereshit. Estamos mirando la palabra del Señor, lo que nos dice allí en Génesis. Vamos a estar mirando el capítulo 31. Capítulo 31, versículo 17 en adelante, entonces del libro de Génesis o de Bereshit, se llama, gloria a Dios. Vamos a ver si podemos que nos quede más centrado. Gloria a ti, Señor, bendito tu nombre para siempre. Gloria a Dios, amén. Entonces, si lo tenemos, vamos a estar entonces... Pero, gloria a ti, Señor, en el nombre del Señor, que esto nos quede. Entonces, el título del mensaje de esta tarde, o de la meditación, es Tomando la decisión correcta. Amén. Estamos estudiando, entonces, hablando de del patriarca Jacob. Entonces hemos venido mirando todo esto hemos venido estudiando y vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice allí en Génesis capítulo 31, versículo 17 al 24. La palabra del Señor allí nos habla acerca de Jacob cuando él decide irse de la presencia de Labán, irse hacia su parentela. Vamos a ver lo que dice Génesis 31, 17 al 24 de la siguiente manera. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo lo que, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y se fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hemos visto que Jacob estuvo durante mucho tiempo en la casa de Labán, su padre, de Labán, su tío. Él había estado allí trabajando con él. Hemos mirado, analizado toda esta trayectoria desde el momento en que llegó hasta el momento en que se enriqueció. Como hemos visto que no fue Jacob quien hizo tretas a Labán, sino que por el contrario era Labán el que engañaba a Jacob. Pero el Señor le dio sabiduría. Jacob dice que Dios le habló. Y si la Biblia nos dice que Dios le habló a Jacob, tenemos que entender que realmente Dios habló a Jacob. Dios le dijo a Jacob, le dio sabiduría y le dijo cómo tenía que hacer para lograr obtener sus ganancias, cómo trabajar de una manera sabia. Amén. Hemos hablado de eso. Vimos cómo lo que Jacob le dijo a Labán, le dijo: lo único que yo quiero que tú me des es todo lo que no te sirve, todo lo que tú desechas. Lo que tú desechas, de eso va a ser mi salario. Y eso fue la forma en que convinieron. Pero cuando Labán ve que Jacob se enriquece, entonces cambia su actitud y cambia muchas veces el salario de Jacob. Pero aquí vamos a ver entonces el tema es tomando la decisión correcta. Jacob le había dicho a sus esposas: ya han visto cómo me ha tratado tu padre, pero el Dios de mi padre me habló a mí en sueños, el Dios que se me apareció en Betel, y me dijo que regresara. Y lo que le dicen las esposas de Jacob, dice: haz todo lo que Dios te ha mandado.
aquí hay una parte donde dice, entonces ella decide, dice, lo que Dios te ha dicho, hazlo, porque en el versículo 16, entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Dice, lo que Dios ha dicho, hazlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que hacerlo. Es lo que Él nos manda. Por eso dice allí en Josué 1.17, ¿sí es? ¿Cómo es que dice? 1.17 o 1.18. Josué 1.18, ¿qué dice? No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí dice la Reina Valera, nos dice el libro de la ley, pero la palabra ley en hebreo es Torá. Y la palabra y el significado de Torah es instrucciones. O sea, si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. De esa manera, si nosotros lo aprendemos, no vamos a poder hacerlo todo. No vamos a poder hacerlo todo. Seguramente que no tenemos la facultad, no hemos alcanzado ese punto de perfección. Pero se dice que si acontecerá que si no procuráremos hacer todas las palabras que están en este libro, todas las maldiciones que están en este libro nos alcanzarán. Aquí no dice acontecerá que si no lo hicieres. Dice acontecerá que si no procurares. Hay una diferencia en no hacer que en no procurar. Una cosa es cuando nosotros procuramos es porque queremos hacerlo aunque no lo hagamos a cabalidad. Entonces, si nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, Dios nos va a hacer prosperar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que lo primero que vemos aquí es que Jacob toma la decisión correcta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta que nosotros tomamos? Es obedecer la palabra de Dios. Acuérdate que aquí le dice las esposas de Jacob, dice, haz todo lo que Dios te ha dicho. Es el final del versículo 16. Vamos a ver entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí es ir con todo ante su presencia. A la presencia del Señor tenemos que ir con todo. Nosotros no podemos reservarnos absolutamente nada. Dice el versículo 17 y 18. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Amén. Entonces mira lo que hace aquí. Jacob toma todo, absolutamente todo. Jacob no dejó nada de lo que era de él en tierra de Labán. Él decide irse a la casa de Isaac su padre. Él decide irse a la casa de su padre. Nosotros cuando tomamos una decisión de fe, de irnos a la presencia del Señor, de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida, nosotros debemos llevar todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos, se lo tenemos que entregar al Señor. Si nosotros no le entregamos todo al Señor, entonces estamos dejando un lastre en nuestra vida que no nos va a dejar ir a la presencia de Dios. Cuando el Señor dice todo, es todo. Es todo. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Él nos pide todo, nuestra vida, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, para que le sirvamos. Amén. Nosotros no podemos ir solamente con lo que queremos. A veces decimos, como decía alguien por ahí, yo le doy al Señor todo lo que tengo, pero voy a reservarme este pedacito para hacer lo que yo quiero. Esto que yo tengo no se lo puedo dar al Señor. Hay gente que tiene su orgullo
le dan todo al Señor, pero no le quieren dar su orgullo, no se quieren doblegar delante del Señor ni delante de nadie. Señor, qué pena, pero es que yo soy así me hiciste, así me hicieron mis padres, o así me hizo la vida y yo me voy a quedar así. O somos o el orgullo, o la avaricia, o la mentira. Siempre a veces queremos guardar algo en nuestra vida que no nos deja prosperar delante de la presencia del Señor. Entonces lo primero que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que cuando yo voy a la presencia del Señor, cuando decido aceptar su voluntad, decido entregarle todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú tienes? A veces nosotros pensamos que darle al Señor todo lo que tenemos es como, muchas veces podríamos tomarlo así loca y vende todo lo que tienes y llévalo a la iglesia. O da todo lo que tú tienes para la obra del Señor. Eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo es que nosotros lo que tenemos se lo consagremos al Señor. Yo tengo que consagrarle mi casa. Yo tengo que consagrarle mi hogar. Yo tengo que llevarle no solamente mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que sean hallados irreprensibles delante de la presencia del Señor, sino que tengo que llevar mis hijos, tengo que llevar mi cónyuge, tengo que llevar mis padres, tengo que llevar todo lo que me rodea a mí a la presencia del Señor, así ellos no vayan, así ellos no estén en la presencia del Señor. Tú no puedes obligarlos, tú no puedes obligar a la gente a que vaya a la presencia del Señor, o no puedes obligarlos a que vengan a una congregación o que se congreguen de un lado o que busquen al Señor. No puedes, pero sí debes presentarlos delante de la presencia del Señor. Es nuestra obligación presentar todo lo que tenemos, decirle: Señor, aquí está, no me pertenece, mis hijos no son mis hijos, mi familia no es mi familia, mi casa no es mi casa, mi trabajo no es mi trabajo, mis pensamientos no son mis pensamientos, todo lo que yo tengo, todo lo que soy, Señor, a ti te lo entrego para que tú hagas con ellos lo que tú quieres hacer. Amén. Entonces, cuando yo le entrego todo lo que soy, mi familia, mi hogar, mi casa, mi trabajo, mis estudios, todo, entonces es cuando el Señor va a obrar en nuestras vidas, va a obrar en nuestro corazón y va a obrar en nuestra familia. Si yo solamente me preocupo por primero yo, segundo yo y tercero yo, voy a tener un problema muy grande, porque entonces, como estoy preocupándome solamente por mí, entonces mi vida no puede ser prosperada. Entonces lo primero que encontramos es que, así como Jacob, estamos aprendiendo es ir con todo, vamos a ir mirando, vamos con todo ante su presencia, le llevamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo es de Él, todo le pertenece a Él y se lo entregamos a Él para que Él haga con nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Si el Señor quiere tocar tus finanzas, es problema del Señor, aquí no es problema del pastor. Aquí no es que el pastor le dice: me trae todo su primer sueldo aquí porque me tiene que traer las primicias. Cuando el pastor le diga eso, no se debe manipular. Porque es que no es el pastor el que pide. Si el pastor, estando tú allá en el secreto de Dios, te dice: vas a hacer esto, aquello y lo otro, hazlo. Pero no lo que el pastor dice, porque es que el pastor dice: no, me atrae el primer sueldo porque son primicias. Y entonces yo, como el pastor lo dijo, entonces yo lo hago. Pero si es el Señor, es otra cosa. Amén. El Señor es el que habla, el Señor es el que va a tocar tu finanza, el Señor es el que va a tocar tu familia, el Señor es el que va a tocar tu vida. El Señor, ¿por qué? Porque tú ya se la entregaste a Él. El Señor es tuyo. Haz con lo que yo soy, con lo que tengo, lo que tú quieras hacer. Amén. Entonces, con todo, ante su presencia, vamos a llevarle todo lo que hacemos. Número 2, mira lo que dice aquí Juan 4, 24, el Señor le dice a la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, le entregamos todo, porque es que es ahí donde está cuando nosotros nos desprendemos de nuestro propio yo. Señor, aquí está. Te adoramos en espíritu y en verdad, que no sean nuestras alabanzas hechas de los labios para afuera, que no sea nuestro compromiso con Dios de labios para afuera. Acuérdate que aquí no es compromiso con la iglesia,
Aquí no es compromiso con el pastor, aquí no es compromiso con el predicador, aquí no es compromiso con el que te pide lo que él quiere, aquí es compromiso con el Señor. Es el compromiso con el Señor. Entonces vamos a ir con todo, con su presencia. Número 2 es una conciencia contaminada. Aquí vamos a ver, aquí vamos a entrar acá, viendo esto. Una conciencia contaminada. Nos fuimos con todo, ¿cierto? Yo llevo todo al Señor, pero no quiere decir que todo lo que yo llevo está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Estamos hablando de que yo estoy llevando aquí, Jacob llevó sus esposas, sus hijos, sus camellos, sus riquezas, todo se lo llevó para ir a la presencia del Padre. Él iba, pero aquí cuando nosotros llevamos, vamos a ver lo que pasa aquí. Dice, versículo 19, ¿sí? ¿19 es? Sí. A ver, gloria a Dios, yo no sé si... Sí, está bien. Sí. Pero Labán había ido ¿a dónde? A trasquilar sus ovejas. Y Raquel, la belleza de Raquel, la más amada de Jacob, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Vea esa belleza, ¿no? La belleza de una mujer por la cual Jacob dio todo. Dio todo su trabajo, se entregó totalmente por esta mujer, que decimos que seguramente desde el mismo momento en que Jacob llegó a la casa de Labán, no desde el momento que llegó a la casa de Labán, desde el mismo momento en que Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios. Mientras que no haya un encuentro personal con Dios, nosotros no podemos decir que estamos en comunión con Dios. No podemos estar en comunión si no hemos tenido un encuentro personal. Job era una persona que procuraba hacer la voluntad de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con el Señor, a pesar de que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Llegó un momento en que tuvo que haber dicho: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jacob había oído hablar de Dios, de Elohim, de Hashem, de Yahweh o de Jehová. Había oído hablar Jacob antes de llegar a la casa de Labán, antes de tener un encuentro personal con Dios. Había oído hablar de Dios. Seguramente que sí. Era descendiente de Abraham. Era descendiente de Isaac. Seguramente su abuelo, si es que lo conoció, no lo sé, o por su padre, le estaba dando la enseñanza de la Torá. Le estaba hablando de un Dios vivo. Le estaba hablando de una Torá no escrita sino oral. Le estaba hablándole de Dios. Hay un Dios poderoso, hay un Dios creador, hay un Dios que nos ha bendecido, hay un Dios que nos ha prometido que nos va a dar la tierra por heredad. Y todo esto, y seguramente Jacob tenía ese conocimiento de Dios. Pero Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. En el momento en que Jacob huye de su casa porque su hermano lo va a matar, allí en un lugar llamado Betel, que significa ¿qué? Casa de Dios. En ese lugar, en la casa de Dios, en la presencia misma de Dios, él tiene un encuentro personal con Dios, y en ese momento la vida de Jacob empieza a dar un giro de 180 grados. Él sabe que Dios está ahí. Él empieza a comprometerse con Dios. Quizás, como veníamos diciendo en un principio, no lo estaba haciendo totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ya había empezado su compromiso, ya había empezado a caminar con Dios. Y cuando él llega allí a la casa de Labán, les cuenta todo lo que le sucedió en el camino. Y cuando dice que le contó todo, es porque le contó todo. Le contó cómo escapó de su casa, les contó cómo había tenido un encuentro personal con Dios, le contó cómo Dios le había dicho que lo iba a bendecir, cómo encuentra eso. Y esto seguramente se lo estuvo enseñando a sus esposas y a sus hijos, enseñándole acerca de un Dios vivo. Yo no sé si nosotros le hablamos a nuestros hijos de Dios, si le hablamos de la palabra de Dios, si oramos por ellos, si oramos con ellos, si le estamos redarguyendo: mira, busca al Señor, confía en Él, Dios tiene poder, Dios puede cambiar tu vida, Dios te puede dar paz, Dios te puede dar lo que tú necesitas si tú lo buscas a Él. Entonces le estamos hablando.
Pero el hecho de que yo le esté hablando o que tú le estés hablando a tus hijos no significa que ellos estén andando conforme a la voluntad de Dios. Que estemos hablándole a nuestro cónyuge no significa que nuestro cónyuge ande conforme a la voluntad de Dios o a nuestros padres. Pero tenemos, nuestra obligación es hablarle porque vamos con todo ante su presencia. Y el Señor dice, uno de los mandamientos del Señor es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces estamos en ese trabajo. Pero aquí encontramos una mujer que había escuchado la voz, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje del amor de Dios. Ella lo había escuchado, pero era una persona que no solamente había escuchado hablar de Dios, sino que seguía viviendo en una vida, en su vieja manera de vivir, en la vida antigua. O sea, que era lo que pasaba con Raquel. En Raquel podemos encontrar una mujer convencida de que hay un Dios poderoso, pero no convertida, no entregada al Señor, no había buscado al Señor en espíritu y en verdad. Y a mí me llama poderosamente la atención porque Raquel, eso lo hemos hablado muchas veces, Raquel representa al pueblo de Israel. Cuando la Biblia en algunas partes habla de Raquel, está hablando del pueblo de Israel. Raquel que llora a sus hijos y no puede ser consolada. El Señor está hablando cuando Raquel es un ícono de Israel. Tú nunca vas a encontrar que el pueblo de Israel vaya a orar o a levantar plegarias a la tumba de Sara. No encuentras que vaya a levantar plegarias a la tumba de Lea. Ellos van a la tumba de Raquel. No sé por qué irán a la tumba de Raquel, porque los muertos nada saben, ni los que descienden al sepulcro, pero ellos van a la tumba de Raquel a orar, porque para ellos Raquel es una parte importante de Israel, es la madre de Israel, más que Lea, más que cualquier otra de que Sara. Raquel, para ellos Raquel es un personaje que es extremadamente importante. Pero aquí encontramos una Raquel inconversa, una Raquel que tenía una mente contaminada, acostumbrada a los ídolos. ¿Era una mujer que conocía al Señor? Sí. ¿Sabes una cosa? Cuando mucha gente, cuando se convertía al Señor en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo que se empezó a predicar el mensaje del evangelio del reino del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, mucha gente se convertía al Señor, pero seguían acostumbrados a su vieja manera de vivir. Vean lo que pasa aquí en 1 Corintios, creo, capítulo 8, versículo 7. Pablo le está escribiendo a una iglesia llamada la iglesia de Corintio. Esa iglesia era una iglesia que había salido del paganismo, era una iglesia gentil, no tenía nada que ver con el judaísmo, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Torá, habían entregado su vida al Señor y su vida había cambiado. Pero mira lo que dice Pablo, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, lo mismo que le está sucediendo a Raquel, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios? Sí. ¿Habían entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach? También. ¿Estaban procurando andar en vida nueva? Seguramente que sí, pero estaban todavía viviendo una vida pasada, la vida antigua, no habían muerto a su vieja naturaleza, seguían acostumbrados a comer comida sacrificada a los ídolos. Entonces, ellos le pasaba lo que le pasó a un hombre que recién se convirtió al catolicismo romano, se convirtió al Señor, no se convirtió a una iglesia, pero digamos, se convirtió al Señor, le entregó su vida al Señor, pero él estaba acostumbrado a comer comida sacrificada a los ídolos, o sea, estaba acostumbrado a
comer de acuerdo a la religión católica romana. Y un día lo invitaron a la casa de unos hermanos y le sirvieron la comida, oraron y todo esto, y el hombre se quedó ahí parado frente al plato, sentado frente al plato, y le decían: hermano, coma, siga. Y el hermano apenas llegó y dijo: hermano, lo que pasa es que estaba pensando si el ancho del plato de aquí a aquí es igual del ancho del plato de aquí a acá. ¿Qué estaba haciendo? Midió el plato de aquí a aquí y de aquí a acá. Lo que estaba, como él estaba acostumbrado hasta ese momento a persignarse para bendecir la comida, pues él no había podido abandonar ese hábito. ¿Por qué? Porque creemos que si lo dejamos, posiblemente no estamos agradando a Dios. Es como decirle: yo creo en Dios, yo le entregué mi vida al Señor, pero aún no estoy seguro o segura si lo que hice fue correcto. ¿Por qué? Porque he crecido toda mi vida siguiendo una tradición humana. La tradición de los hombres, la tradición del paganismo. Entonces es cuando aquí volvemos, es cuando nosotros, cuando nosotros tenemos una mente débil, dice aquí, y su conciencia, siendo débil, se contamina porque come cosas sacrificadas a los ídolos. Seguía en la misma manera de ver. Entonces nosotros tenemos que, volvemos al punto, ir con todo a la presencia del Señor, pero recordar que nosotros ya dejamos la vieja manera de vivir. Por eso Pablo mismo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas iguales. Nuevas, todas son hechas nuevas. No puedo seguir viviendo como vivía antiguamente. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, que una conciencia, o sea, si nosotros nos hemos entrado correctamente a la presencia del Señor, nos puede contaminar. Una conciencia contaminada. El punto número 3 dice: el engaño no nos hace libres. El engaño no nos hace libres, ¿cierto? Nosotros no podemos engañar. Mira lo que sigue diciendo ahí, versículos 20 y 21. Gloria a Dios. Dice: y Jacob, ¿qué hizo? Engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. ¿Qué hace aquí? Aquí, lo primero que hace Jacob es que decide hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Decide hacer la voluntad de Dios. Estamos viendo, primero, vamos con todo al Señor, hemos decidido ir con todo, pero una conciencia débil nos contamina, una mente contaminada. Pero aquí encontramos que también Jacob no le hizo saber a Labán que se iba, lo engañó. Ahora, Labán es un tipo del adversario. Labán era el adversario de Jacob. Se convirtió de ser su suegro, de ser su patrón, de ser su aliado, a ser su adversario, su enemigo. Y nosotros tenemos aquí algo bien interesante. Nosotros tuvimos una vez, en algún momento de nuestra vida, teníamos a alguien que era nuestro suegro, por así decirlo, porque estábamos casados con las cosas de este mundo. Era nuestro patrón, era quien nos dominaba, era quien nos gobernaba, era el que decidía qué hacer con nosotros. Llegó a ser hasta nuestro compañero de trabajo. Con él hacíamos todas las cosas y, ¿cómo se dice? Nuestro socio. Era socio. Llegó a ser socio de nosotros. Satanás era suegro, padre, socio, jefe, dueño. Él era todo en nosotros.
Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque Satanás nos lo propiciaba, nos daba todo. Satanás decía, mira, aquí tienes todo esto te daré. Si postrado me adorares. ¿Cuántas personas se postran delante de Satanás solamente para que Satanás les dé todo lo que ellos quieren? Y qué bueno, ¿cierto? Lo tienen todo. Pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí que Satanás me tenga como un rey? Que me dé casa, carro, beca, yate, todo lo que quiero. Que me dé hasta título. Me llame hasta apóstol. ¿De qué me sirve si yo voy a perder mi alma? Entonces eso es lo que hace Satanás. Satanás te da a ti todo lo que tú quieras. ¿Te quieres llamar apóstol? Llámate apóstol. ¿Te quieres llamar profeta? Llámate profeta. ¿Quieres decir que Dios te llevó? Di que Dios te llevó. ¿Quieres decir que Dios te mostró? Dile que Dios te mostró. Y entonces, y pides todo que yo te lo voy a dar. Se lo voy a quitar a ellos para dártelo a ti. Solamente postrado, adórame a mí. Ahora, eso es lo que era Satanás para nosotros. Todo. Pero un día nosotros decidimos irnos a la presencia del Señor. Dijimos, Señor, nos vamos con todo. Te voy a dar toda mi vida, te voy a dar todo mi corazón. Pero mi mente sigue contaminada, mi mente sigue atada a los ídolos y yo no he renunciado a Satanás. No le renunciamos. Porque aún dejamos que Satanás siga haciendo de las suyas con nosotros. Que Satanás siga tomando control de nuestra vida. No quiere decir que nosotros seamos más poderosos que Satanás. Yo no puedo desestimar el poder del diablo. Pero el que es más poderoso que Satanás se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, el que murió en la cruz del Calvario, el que lo venció, el que lo despojó públicamente, el que lo siguió triunfando sobre ellos en la cruz. Él sí es poderoso. Pues es que yo tengo que irme con él. Pero yo no puedo decir que me voy, pero no dejarlo. Tengo que renunciar, tengo que decirle a Satanás, mira Satanás, tú ya no tienes parte ni arte conmigo, el Señor ya te reprendió, renuncio a seguir sirviéndote a ti. El engaño, yo no puedo engañar a Satanás, porque Satanás es padre del engaño, él es el padre de la mentira y a él nadie lo engaña así como así, a él no lo pueden engañar, porque él es el engañador. Pero entonces yo con mentiras no puedo engañar a Satanás porque él es padre de mentiras. Para yo vencer a Satanás necesito conocer la verdad para que la verdad me haga libre. ¿Sí me hago entender? Mira lo que dice aquí el Señor en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Yo tengo que no ir con engaño. El engaño no es parte del cristiano. El cristiano no puede andar engañando a nadie. Tú no puedes andar porque cuando yo engaño, estoy diciendo que le pertenezco ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Porque estoy haciendo la voluntad de Satanás. Satanás es el mentiroso, Satanás es el engañador. Satanás fue el que le pintó pajaritos en el aire a Eva. Para que Eva llevara a Adán hacia el pecado. Pero el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Nuestro Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y luego dice el Señor, dice, y más adelante dice, así, o más atrás, no sé, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que ya somos libres no para engañar. Somos libres para andar con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Si yo ando con Cristo, entonces mi testimonio tiene que ser veraz. Aún, dice la Biblia, que aún jurando en contra suya o en mal suyo, no por eso cambia. Cuando nosotros hablamos aunque todas las cosas se nos vengan encima, no tenemos que cambiar nuestra forma de ser.
hermano, no va a decir que usted es cristiano, no le diga a nadie que usted le sirve al Señor Jesucristo, aquí no hable de Jesús, no le diga porque esta gente son de aquellos de la otra religión, no voy a nombrar religiones para no ofender a nadie, de otro movimiento, no le diga porque lo matan. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Imperio Romano? El Imperio Romano le decía, niega a Cristo, niega a Hamashiach, niega que Jesús es el Señor, niega que Él es el Kyrios, como se dice en griego, niega y te salvas tu vida. Di que César es el Kyrios, di que César es el Señor. ¿Y qué hacían los cristianos? Le decían, Jesucristo es el Señor. ¿Les costaba la vida? Sí. Pero ellos sabían con quién andaban y en quién habían creído. ¿Y cuál era el resultado de su fidelidad? Sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, el engaño no nos hace libres. Quien nos hace libres es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí dice, el adversario no quiere dejarte ir. El adversario no quiere dejarte ir. ¿Sabías tú eso? Satanás nunca querrá soltarte a ti. Nunca. Dice allí el versículo 22 y 23. Gloria a Dios. Vamos a ver, aquí dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿A cuántos días se le dijo a Labán que Jacob había huido? Al tercer día. Al tercer día. Eso es interesante. ¿Por qué no al primero, al segundo o al cuarto? ¿Por qué al tercer día? Porque es que al tercer día nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Al tercer día el Señor Jesucristo venció a Satanás. Fue al tercer día. Al tercer día Satanás se dio cuenta que ya no tenía poder sobre ti. Al tercer día, cuando Satanás sabía que Dios había prometido, porque Satanás conoce la palabra, ¿sabías tú eso? Satanás conoce la palabra. Satanás tentó a Eva tergiversando la palabra. Satanás tentó al Señor Jesucristo a través de la palabra. Conoce la palabra. Satanás sabía que en Génesis 3:15 había una sentencia contra él, que el Señor le iba a herir en la cabeza y que él solamente le podría morder el calcañar. Cuando él supo que el Mesías había llegado a la tierra, que se estaba cumpliendo la profecía de Génesis hasta Malaquías, entonces Satanás decide destruir al Señor. ¿Cómo decide destruirlo? Decide quitarle la vida cuando aún era un niño y no pudo. Decide que su ministerio no tuviera poder, tentándolo en el desierto y no pudo. Y cuando Satanás ve que el Mesías murió en la cruz del Calvario, cuando Satanás ve al Mesías allí clavado en la cruz del Calvario, Satanás dijo, acabé con él, ya he triunfado, ya he acabado con el Mesías, no pudo cumplir su obra, se ha hecho una maldición porque maldito todo aquel que es clavado en un madero. ¿Te das cuenta de esto? Satanás intentó, pero no pudo. Satanás creyó, pero cuando Satanás estaba haciendo fiesta porque había vencido al Cristo, al Mesías en la cruz del Calvario y lo había visto muerto y sepultado, Satanás perdió la batalla en el momento en que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba con poder y gran gloria. Y allí fue cuando el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Satanás pensó que había vencido. Satanás no quiere dejarte ir. Al tercer día oye y va detrás tuyo, pero no se ha dado cuenta que ya el Señor hizo la obra y no puede tocarte. Ya está vencido. Satanás está vencido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Satanás está vencido. Pero Satanás ya está derrotado totalmente. O sea, ya no trabaja, ya no actúa. Sigue actuando. Sigue actuando. Él sabe que le queda poco tiempo, pero él no ha parado de
actuar, porque si él ya hubiera dejado de actuar, no habría tanta maldad en la tierra, no habría tanto dolor, no habría tanta destrucción. Él sigue actuando porque él es el príncipe de este mundo. Y Satanás, dice la palabra del Señor ahí en una de las cartas de Pedro de Cefas, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando habla que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está diciendo allí Cefas, dice, vuestro adversario. ¿Quién? El diablo. Anda como león rugiente. O sea que no, Satanás no anda buscando a los pecadores. Satanás anda buscando a los redimidos. A los que un día decidieron renunciar a él. Y entonces mira lo que dice, y se fue 7 días de camino, es un número perfecto, dice, y lo alcanzó en el monte Galaad. Allá llegó el adversario, allá llegó Satanás a tocarte, allá llegó Satanás a hacerte daño, allá llegó Satanás a hacerte regresar, te iba a coger allá de las patas y te iba a regresar para su tierra, allá a su servicio. Eso iba Satanás. A eso viene Satanás. Satanás viene a jalarte de las patas, cogerte de allá o de donde sea y regresarte. A él no le importa cómo. A él no le importa cómo. Te va a hacer regresar. Te va a maltratar, te va a querer hacer daño para que tú regreses. Pero mira lo que pasa aquí. Aquí dice... 1 Corintios 15, de 3 al 5, dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo? Murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras transgresiones. Dice, y que fue sepultado y que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Mira, eso es interesante. Dice que él fue sepultado y que resucitó al tercer día. No voy a hablar de este tema, de qué día fue el día que el Señor fue crucificado. Pero que el Señor, cuando fue crucificado, estuvo 3 noches y 3 días en el sepulcro. Estuvo 3 noches y 3 días conforme a las Escrituras y no 2 noches y 1 día conforme a la tradición romana. La tradición romana no tiene cómo mostrar que el Señor Jesucristo estuvo 3 noches y 3 días. Porque la tradición romana te muestra viernes, sábado y el domingo ya se había levantado. Pero aquí dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Satanás salió a buscarnos. Satanás salió a regresarnos. Satanás va a decirte a ti, eres un cochino pecador. Ya no tienes salvación. Ya tú estás perdido. Pero aquí la palabra del Señor dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cierto? Ahí Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Amén. A Pedro y después a los 12, a todos los 12. Entonces, no sé si ahí estaba ya Matías o qué, pero aquí dice que a los 12, porque Judas ya se había abortado. Pero lo importante que nosotros entendemos es que Satanás no te va a querer dejar ir. Pero recuerda una cosa, el Señor ya nos dio libertad. ¿Qué dice el Señor? Así que si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, vamos a ver algo interesante aquí. Ya dice, Dios nuestro Elohim no permite al adversario hacernos daño. ¿Sabías eso? Viene Satanás y ya, no te quiere dejar ir. Como quiere hacerte volver. Pero el Señor, una vez que tú le has entregado tu vida al Señor, si tú no
descuidas la salvación, porque yo no puedo descuidar una salvación tan grande, el Señor no va a permitir que el adversario me haga daño. Puede quitarme la vida, pero no me puede hacer daño, no me puede dañar. Ahora, mira, aquí dice, versículo 24, ya con esto acabo, hizo, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Aquí la traducción dice que no le hables a Jacob descomedidamente. En hebreo dice, no le hagas ni bien ni mal. No puedes hacerle absolutamente nada a Jacob. Viene el enemigo persiguiendo a Jacob y el Señor se le revela al adversario de Jacob y le dice, guárdate. Mucho cuidado. Ten cuidado de no hacerle ni bien ni mal. No le prometas nada. Porque eso es lo que Satanás viene a hacer también a ti. Satanás te quiere prometer a ti el cielo y la tierra. Te promete todo lo que tú quieres, no lo que necesitas. Todo lo que quieras, te lo voy a dar. Pero el Señor le está diciendo a Satanás, guárdate. No le vas a prometer a mi siervo o a mi sierva o a mis hijos o a mis hijas, no les vas a prometer nada. Absolutamente nada, ni siquiera en mi nombre. Ni siquiera en el nombre del Señor. Es que Dios me dijo que regreses a casa. Que Dios te va a bendecir en mi casa, que vas a quedar aquí, Dios te va a dar riquezas. Que si te vas de mi casa, vas a estar bajo maldición. ¿Sabe cuántos por ahí apostolillos usan esa palabra? Es que si se van de aquí, van a estar bajo maldición. Y yo los maldigo, dice alguno por ahí, al que se vaya. Entonces, ese es Satanás. Satanás te dice a ti que si tú te apartas de él, te va a maldecir. Que si tú te apartas de él, te va a venir maldición. Pero el Señor nos dice, mira lo que dice aquí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh, o Jehová, como dice la Reina Valera. Mira lo que dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Cuando alguien venga a ti a decirte, a traerte maldición, a decirte que si dejas el movimiento, que si dejas el grupo donde estás, que si te alejas de ahí para ir a buscar otro lugar, va a venir sobre ti maldición. La Biblia dice que ningún arma forjada contra mí prosperará, y que yo, o tú, o aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero, condenará toda lengua que se levante contra mí o contra ti en juicio. Cualquiera que te quiera traer maldición, que te quiera traer hablar contra ti, tú puedes condenar esa lengua. ¿Cómo? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, así como lo hizo David, ¿cierto? Cuando enfrentó a Goliat, al gigante Goliat, ¿qué le dijo? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh Sabaoth, de Jehová de los ejércitos, y esta tarde las aves del cielo comerán tus carnes. Y ese día, en ese mismo momento, un hombre que vino maldiciendo, un hombre que vino trayendo juicio, condenando a Israel, ese día, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jehová, no en el nombre del rey, ni en el nombre de Israel, este hombre se levantó y condenó toda lengua que se levantaba en juicio. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, la herencia de los siervos de Yahweh. Y su salvación, ¿de dónde viene?
De Él. Es de Él. La pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿cómo estoy yo delante de la presencia del Señor? ¿Le he llevado todo, absolutamente todo lo que yo soy, lo que tengo al Señor? ¿Se lo he entregado? ¿Le he entregado mi familia, mi hogar, mi cónyuge, mis hijos? ¿Le he pedido al Señor que Él haga en ellos su voluntad? Para que ellos de alguna manera lo puedan conocer si no lo conocen. Estamos orando por ellos, estamos intercediendo por ellos. Estamos dejando que nuestra mente se contamine porque nuestro corazón, nuestra vida aún está acostumbrada a la vieja manera de vivir que teníamos. Estamos nosotros buscando al Señor, hemos conocido al Señor, ¿realmente somos nosotros libres? ¿Hemos sido libertados? Y si realmente el Señor, si Dios nos ha prometido que Él no nos dejará ni nos desamparará, ¿le hemos creído? ¿Cómo está nuestra vida? Solamente eso lo sabemos, cada uno de nosotros personalmente sabemos cómo está nuestra vida delante del Señor y en qué parte del camino estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por este tiempo que hemos tenido con Él. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, entrar en tu presencia, Señor, conocer tu palabra, escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Padre del cielo y la gloria, que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre, Señor, en nuestro corazón, Señor, que divida, Señor, las intenciones y los pensamientos, Señor, de nuestro corazón y las intenciones de nuestra mente, Señor, que seas tú tomando control, Señor, que podamos, Señor, llegar a tu presencia con todo, Señor. Queremos entregarte todo lo que seamos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Padre Santo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras propiedades, Señor, nuestro trabajo, nuestros estudios, Señor, te lo entregamos a ti, Señor, para que tú hagas, Señor, en ellos, Señor, tu voluntad, Padre Santo. Señor, no permita, Señor, que nuestra mente, Señor, que nuestra conciencia, Padre Santo, se debilite y se contamine, Padre Santo, sino que día a día, Señor, podamos fortalecernos y caminar, Señor, delante de tu presencia. Padre Santo, danos la libertad gloriosa a los hijos de Dios, Señor, que podamos, Señor, entender que, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, Señor, que nosotros condenaremos, Señor, toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, y la salvación viene de parte tuya. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Hemos llegado al final entonces de este tiempo. Vamos a hablar en el amor del Señor y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos.